Este delicioso pastel de yogur se prepara en solo 5 minutos con solo 3 ingredientes, sin harina y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. Necesitas 4 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal. Añade a las yemas 3 cucharadas de azúcar. Tienes que batir 2 o 3 minutos hasta que dupliquen su volumen. Esto es opcional. He puesto la ralladura de un limón. Tres yogures. Mis yogures son naturales griegos y pesan 125 gramos cada uno. Para montar las claras, pon una pizca de sal. Tienes que batir unos 5 minutos hasta conseguir un merengue. He puesto zumo de medio limón. Esto también es opcional. Cuando las claras estén medio montadas, pon 3 cucharadas de azúcar. El merengue está listo cuando la varilla puede dibujar sobre él. Pon 2 cucharadas de merengue en el bol de las yemas y mezcla con movimientos envolventes. No lo tienes que mover mucho. Las yemas en el bol del merengue. Mezcla con movimientos envolventes. Mi molde tiene 20 centímetros de diámetro. Pon papel de horno en el molde. Vierte la mezcla. Pon el molde encima de una bandeja apta para horno, con 2 centímetros de agua hirviendo, y mételo en el horno 30 minutos a 160 grados, otros 10 minutos a 140 grados y unos últimos 10 minutos con el horno apagado y listo. Queda delicioso, tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos. 4 ingredientes y un par de minutos es lo que necesitas para preparar esta delicia. Es mi receta de galletas preferida. Siempre, siempre triunfan.
tenéis que probarlas. Necesitas 280 gramos de harina de trigo común, todo uso. Cuatro cucharadas de azúcar. 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente en pomada. Esto es opcional. He puesto 3 cucharadas de leche condensada, pero las podéis sustituir por azúcar. Amasa estos 4 ingredientes con las manos, un par de minutos. Pon papel de horno en una bandeja apta para horno. Haz bolitas con la masa y con un dedo presiona para hacer el agujerito. Son muy fáciles de hacer. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Con estas medidas me han salido 30 galletitas. Pon una cucharadita de mermelada de fresa o de frambuesa encima de las galletitas. Mételas en el horno a 180 grados 15 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Están deliciosas. Tenéis que probarlas. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de yogur se prepara en un par de minutos y sale relleno del horno. Queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 5 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Añade a las yemas 5 cucharadas de azúcar, que son 75 gramos. ...80 gramos de mantequilla derretida. ...200 gramos de harina de trigo común, todo uso, y una cucharada de levadura química o polvo de hornear. Mezcla con una espátula. Amasa medio minuto con las manos y divide la masa en 2 partes. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Cubre con film la mitad de la masa y guárdala en el congelador. Mi molde es de 22 centímetros de diámetro. Pon mantequilla en el molde. Estira la masa con una cuchara o con tus manos
es muy blandita, así que hazlo directamente en el molde. Tienes que montar las claras hasta obtener un merengue, más o menos 2 o 3 minutos a velocidad media alta. Añade 5 cucharadas de azúcar. Dos yogures. Mis yogures son naturales, griegos y pesan 125 gramos cada uno. Y 3 cucharadas de maicena. Mezcla con una espátula hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. Saca del congelador la otra mitad de la masa y ráyala encima del merengue. Mételo en el horno a 180 grados 40 minutos. Os prometo que esta receta queda deliciosa. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Delicioso pudín de manzana se prepara en un par de minutos con solo 4 ingredientes y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 1 litro de leche, 370 gramos de leche condensada, esto es opcional, puedes poner la piel de medio limón, la piel de media naranja y calentarlo en el microondas 5 minutos. Necesitas 3 huevos medianos y 2 yemas de huevo.
Mi molde es de 24 por 24 centímetros. Pon caramelo líquido en el molde. Una manzana. Tienes que pelarla y partirla en láminas muy finas. Un poquito de azúcar y el zumo de medio limón. Tienes que quitar la piel de limón y de naranja. Vierte la leche encima del huevo batido. Vierte la mezcla en el molde. La manzana flotará. He puesto también un sobao. Si no tienes, puedes poner un par de magdalenas o pan duro. La manzana y el pan quedarán en la parte de arriba y formarán una capa de distinta textura al flan. Tápalo. Ponlo encima de una bandeja apta para horno con 2 centímetros de agua hirviendo y mételo en el horno a 180 grados 50 minutos y otros 10 minutos más sin taparlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Esta deliciosa cheesecake se prepara en un par de minutos solo con 4 ingredientes y queda muy suave y cremosa. Tenéis que probarla. Precalienta tu horno a 200 grados con calor superior e inferior. Necesitas 6 huevos medianos, 300 gramos de leche condensada, tienes que batir los huevos con la leche condensada 1 o 2 minutos. $200 gramos de queso crema tipo Filadelfia, y por último 300 mililitros de leche.
Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Pon papel de horno en el molde. Vierte la mezcla pasándola por un colador. Mételo en el horno a 200 grados 45 minutos. Los últimos 15 minutos lo he tapado para que no se queme la parte superior. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. 4 manzanas, un huevo, un yogur y una taza de harina es lo que necesitas para preparar más de 40 delicias de manzana. Quedan riquísimas. Necesitas 4 manzanas, un huevo, un yogur, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada de azúcar, 200 gramos de harina. Mi harina es leudante. Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadirla una cucharadita de polvo de hornear o levadura química. Tienes que poner la harina en 4 o 5 veces, alternando con un cuarto de vaso de agua. Esta es la textura que tienes que conseguir. Ahora tienes que partir las manzanas en láminas, más o menos de medio centímetro de grosor. Yo no las he quitado la piel. Tienes que untar los gajos de manzana en la masa. Y freírlos en abundante aceite caliente. Tienes que darlos la vuelta. En un minuto estarán listos. Ponlos encima de papel absorbente. Los puedes untar en azúcar y canela. Quedan deliciosos, se deshacen en la boca. Hasta el próximo vídeo, amigos.